imposible solventar todo esto. Yo tengo 18 años y hace un mes que estoy con mi papá. Y es imposible ya para nosotros. Solo mi hermano trabaja y yo vengo por mi papá y ella. Ya no aguanto más también dormir en los bancos, tener frío, pasar hambre. Es imposible ya eso. Nosotros estamos hace 15 días bajo la carpa, con calor, con frío, con inundación. Si llueve se inunda todo. Tenemos que estar porque cualquier momento nos piden los medicamentos para nuestro paciente y tenemos que ponerlos. ¿Cuánto ya gastas? Incalculable. Mi esposo está internado hace 55 días. ¿Cómo haces para conseguir? Y la verdad que pollada, hamburgueseada, pancheada. A través de mis amigos también. Gracias a Dios tengo unos amigos formidables, ¿verdad? Que nos ayudan a mí y a mi hermano. Es un dolor que, como pueden ver, hace que uno se quiebre. Esto ya no podemos permitir que se siga jugando por nuestra vida. Una vergüenza como joven tener que darme cuenta de la necesidad de mi país de esta forma. Porque acá vos ves gente llorando porque no Testimonios de jornadas realmente muy extremas. Y esto, vamos a ver qué información y qué se destaca. Buenas tardes para todos. El ministro de Salud Pública en conferencia de prensa ahora. La semana, particularmente en el hospital del INERAM. Como saben, ahí el día martes, nuestro director presentó su posibilidad de dar un paso al costado. Y antes de eso habíamos visto también muchas personas que estaban haciendo referencia a los pagos, a los gastos de bolsillo que se han dado en esta pandemia. Es una circunstancia realmente que nos duele a todos. El Paraguay sigue siendo uno de los países con mayores gastos de bolsillo en la salud pública y este es un problema arrastrado, estructural de muchísimo tiempo. Realmente a mí, como la cabeza circunstancial del Ministerio de Salud Pública, me duele mucho eso, pero también refleja una situación que representa una deuda histórica de varias décadas y que realmente nos hace un llamado a todos los paraguayos de que debemos de una vez por todas ir apostando en una inversión por salud que sea duradera, que sea definitiva y que tenga realmente un compromiso, más allá de los discursos. Por otro lado, creo que también las expresiones de nuestro director del INERAM reflejan el cansancio y la fatiga. Me decía él cuando hablaba conmigo que el elemento que realmente lo sacó un poquito de las circunstancias del trabajo continuo fue el que se dudara de su transparencia, cuando un actor político externo y uno interno también estaban abordando esa situación. Eso lo sobrellevan desde el funcionario más humilde hasta el ministro de Salud, varios directores a lo largo de todo el país, en todas las regiones sanitarias, en todos los hospitales del país, trabajando denodadamente por una salud que sea más fructífera, más firme, y teniendo que enfrentar muchas veces críticas, algunas válidas, otras no válidas y otras viniendo de diversos intereses que perjudican y que no construyen una situación que de por sí es muy difícil para enfrentar un desafío también nunca antes visto en la historia reciente de nuestro país. También creo que es importante entender que muchos de estos funcionarios se manejan con un coraje que hoy es una característica inevitable para poder seguir adelante. Creemos que necesitamos ese respaldo y es hora de construir, de mantenernos unidos en el momento más difícil de la epidemia. Estamos en un momento muy difícil y ese momento probablemente requiere de gente que aporte más que de la búsqueda de culpables. Y estoy seguro que ciertamente la mayor parte de las razones no está dentro del Ministerio de Salud Pública, sino que está sin duda afuera. La epidemia tenemos que pelearla afuera. No tenemos posibilidades
en nuestro sistema de salud ni en ningún sistema de salud. El riesgo de un colapso ante números siempre es importante. Ha pasado con otros países, con Estados Unidos, con Italia, con España, con numerosos países. Y la razón de ello es que esa equivocación de esperar al virus, nos estamos relajando y es importante que podamos retomar nuestra conducta. La epidemia y su propagación no dependen del virus, dependen de las conductas humanas, por eso es absolutamente esencial. En el día de la fecha también el poder legislativo, el poder político por excelencia, donde se producen los debates que dan lugar a las leyes de la nación, también ha emitido una declaración que respeto, que se da en una situación en donde creo que con algunas excepciones no hay un conocimiento ni de la problemática arrastrada enorme que tiene salud y los enormes desafíos que tiene que enfrentar. Y también creo que ignora de alguna manera una situación mundial, un mercado distorsionado, volátil, que venimos arrastrando desde marzo y que para un país como el nuestro representa incluso un desafío más grande. Así que respeto, como decía, esa decisión, pero así como ahí se insta y se pide, por el mismo respeto que le guardo a cada uno de los funcionarios y al enorme trabajo que están realizando en este país, también le digo que no voy a aceptar ese pedido del Poder Legislativo. Así que quiero que eso quede muy claro. Habiendo dicho eso, me gustaría ir un poquito y explicarles algunas cosas. Uno de los problemas principales que arrastramos en esta epidemia es la infodemia. La infodemia son todas estas informaciones falsas que se van dando, informaciones que a veces se usan con todo tipo de intereses, desde descalificar o minimizar algunas tareas importantes hasta simplemente alguna ganancia política, sobre todo en un año que va a ser muy particular por ser un año electoral, ¿verdad? Entonces es importante dejar zanjadas algunas cosas muy importantes. En primer lugar, salud no tuvo ni nunca ha tenido 1.600 millones de dólares. Se le ha asignado inicialmente unos 514 millones de dólares. De eso, para otras estrategias que incluyen transferencias al Instituto de Provisión Social, al Hospital de Clínicas, Olla Popular, PTO, gobernaciones, etc., ha habido ya un descenso el equivalente a 2.9 billones que en el momento del cambio en que se produjo la ley equivale a unos 460 millones de dólares. Esto se ha destinado a varias líneas estratégicas y aquí es muy importante entender que el pago en la ejecución no es necesariamente la expresión más correcta de una buena administración. Por ejemplo, en el ámbito de las vacunas, tenemos previsionados unos 40 millones de dólares para el mecanismo COVAX. Naturalmente, eso no puede ejecutarse hasta que tengamos estas vacunas. Por otro lado, en el ámbito de construcciones, en convenios con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, también tenemos previsionados unos 65 millones de dólares. Y este año, para poder mantener la enorme inversión que se ha dado en la contratación de recursos humanos, quizás el aspecto más importante para enfrentar esta pandemia, tenemos más de 5.000 personas y poder mantenerlas a lo largo de este año con sus salarios, que no se pueden naturalmente ofrecer hasta que vayan cumpliendo con sus obligaciones, tenemos también otros 220.000 millones de guaraníes. En las adquisiciones, todo lo que hace a los equipos biomédicos, los equipos de protección individual, lo que tiene que ver también con medicamentos, insumos, reactivos de laboratorios, tercerización de servicios de terapia intensiva que estamos usando actualmente, todo ello representa, digamos, desafíos muy importantes, ejecuciones que estamos llevando adelante y que no se pueden dar de una manera abrupta o gradual. Es más, muchos de los productos, de los insumos y medicamentos que hemos comprado de manera gradual, buscando los precios más inteligentes, nos han permitido
desde un precio inicial de mascarillas de 4.000 guaraníes, bajar, por ejemplo, a cerca de 250 guaraníes. Eso representa $3 millones en ahorro solo en eso. Lo propio ha ocurrido con las mascarillas N95, que han bajado de un precio promedio de 20.000 a poco más de 1.000 guaraníes. Quiero enfocarme un poquito en dos productos que han tenido mucha publicidad en estos días y que representan algunos de los desafíos que mencioné antes. El Atracurio y el Midazolam son dos medicamentos que se utilizan en el ámbito de terapia intensiva para poderse dar a los pacientes que son sometidos al respirador. El consumo que se ha dado de estos dos productos, del Atracurio y del Midazolam, en el caso del Atracurio, casi se ha cuadruplicado desde la prepandemia a la pospandemia. Esto tiene que ver con casi más de 300 camas nuevas, todas ocupadas hoy, también con las cuestiones propias de la patología respiratoria y las exigencias mayores del COVID. Pero quiero señalar su atención aquí en las columnas en rojo. Las columnas en rojo son contratos abiertos. 50.000 ampollas aquí, más de 350.000 allá, son contratos abiertos que deberíamos esperar de los proveedores y que no están pudiendo honrar debido a que sus proveedores internacionales a su vez no han podido proveerles de ellos. Estos medicamentos o no se producen aquí o requieren materia prima que debe ser importada del extranjero para poder producirlo. Eso presenta un desafío debido a las restricciones que tienen estos otros países para la importación y ha requerido incluso un apoyo del Ministerio de Salud Pública y del Ministerio de Relaciones Exteriores para poder avanzar con ello. Aquí hemos hecho uso de todo tipo de modalidades de compra, desde los llamados convencionales, las compras por vía de la excepción, que han sido declaradas desiertas en muchos casos por falta de oferentes, también las compras a través de objeto de gasto 834, un mecanismo abreviado, y las compras internacionales que están en curso actualmente. Además de eso, hemos hablado con las sociedades médicas del área para poder presentar alternativas de protocolos que nos permitan poder hacer una oferta más variada de estos medicamentos y poder diversificar las drogas que ponemos a consideración de nuestros médicos. En el día de ayer estuvimos presentando también un ajuste que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda. En estos dos objetos de gasto son herramientas que nos van a permitir poder afrontar las brechas que se producen entre estos llamados convencionales. Entonces, a través de estos ajustes podemos hacer uso de compras desde los hospitales con la autorización de la Dirección de Insumos Estratégicos o subsidios a los familiares de los pacientes que están internados en caso de ser necesario, siempre que no estén presentes estas drogas. También hemos resuelto en estos días esa brecha que se presentó. Estas son algunas de las cifras que han sido entregadas y las que esperamos entregar entre hoy y el 12 de marzo, que nos van a permitir acceder de manera holgada a los llamados más importantes. Quiero también, antes de entrar en la situación epidemiológica, agradecer a la Contraloría General de la República. En estos días he remitido una nota donde les he pedido que acompañen desde el inicio el proceso de las compras y sobre todo del uso reglamentado de estas herramientas acordadas con el Ministerio de Hacienda. Nos han contestado positivamente, entonces agradezco ese proceso también. Entrando en la situación epidemiológica, es importante destacar a nivel del mundo, después de varias semanas de descenso, tenemos un repunte en la última semana, esto a expensas principalmente de Europa y de las Américas. También esto refleja y enfatiza de manera importante que a lo largo de todo lo que queda de este año vamos a tener que seguir manteniendo las medidas de protección, la mascarilla, la distancia, el lavado de manos y el cuidado cuando tenemos síntomas.
Incluso los dos países que están más adelantados en términos de inmunización completa, hablamos de Israel y de Emiratos Árabes Unidos, ambos tienen niveles de hospitalizaciones todavía muy altos. Eso significa que el impacto de las vacunas todavía va a demorar y tiene que estar en el orden de un 20% para arriba para hacerlo. En el interim, todos los países del mundo vamos a tener que seguir ejerciendo estas medidas de protección. La situación en la región es básicamente y esencialmente la misma, donde Paraguay está en una posición todavía bastante ventajosa, por decirlo así. No obstante, venimos viendo en el último mes, sobre todo, se puede apreciar un aumento en el orden del 30% del número de casos, lo cual es realmente sumamente preocupante y que se traslada a todos los hospitales en cuanto a la ocupación de camas, las camas de terapia intensiva. Como decía y reitero una vez más, porque esto es absolutamente fundamental, requerimos el aporte de todos, porque esta batalla hay que librarla principalmente en la comunidad. El número de casos aumentado significa automáticamente más hospitalizaciones en terapia intensiva y significa sin ninguna duda fallecimientos. Entonces tenemos que cuidar todo esto, hacerlo por el resto del año. Aquí quiero destacar que, como decíamos la semana pasada, si bien Central y Capital siguen teniendo el mayor porcentaje de casos, preocupa la distribución aumentada en el resto de los departamentos y el claro progreso de la segunda ola en el Alto Paraná. Esto se puede ver un poquito de manera más clara. Central tiene un nivel relativamente estable, pero alto, en tanto que Capital ha tenido un repunte francamente importante en el orden superior al 20%. Lo propio puede verse aquí en la zona de Alto Paraná, como decía, con la segunda ola, otras zonas relativamente estables, destaque especial a Misiones, donde vemos un aumento importante en varios de los distritos, sobre todo aquellos que están cercanos, digamos, al río. Lo mismo se puede decir en Itapúa. Las dos últimas semanas han representado las semanas más altas de toda la epidemia. Amambay, Canendillú y demás, todos reflejan más o menos lo mismo, pero Concepción en particular queremos enfatizar, y San Pedro, niveles muy altos en las últimas semanas. El Chaco paraguayo relativamente estable, ¿verdad? No obstante, si bien es cierto que hay mucho que mejorar, también es importante destacar todo lo que se ha hecho hasta acá y lo mucho que han hecho los compañeros de todo el sector salud, de todos los subsistemas de salud. Tenemos casi 12.500 pacientes que han sido internados y más de 10.000 han sido dados de alta, ¿verdad? Lo cual refleja realmente un trabajo denodado de todo este esfuerzo. Pero ese trabajo hay que alivianarlo y hay que enfrentarlo para tener más éxito en la comunidad. Queremos presentarles también ahora una herramienta para un uso multisectorial. Creemos que va a ser muy importante. Se puede acceder a ella a través de la página del Ministerio de Salud Pública y esencialmente es una suerte de mapa epidemiológico que nos permite a nivel de departamento y a nivel de distritos poder visualizar aquellas zonas que tienen una mayor incidencia de casos, ¿verdad? Una suerte de semáforo con tonalidades que van del rojo para naranja, amarillo, etcétera, y que tienen un corte de 150 por 100.000 habitantes, una sugerencia de la Organización Mundial de la Salud, y pueden acceder entonces tanto el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, pero sobre todo, y esto me parece que es muy importante, sobre todo los gobiernos locales, entonces pueden hacer uso de esto para poder tomar decisiones. Este creo que es el Departamento de Misiones. Sí, el Departamento de Misiones, donde se puede apreciar los distintos distritos con una mayor incidencia. Aquí tenemos otro distrito central, donde se pueden apreciar también las zonas mayormente afectadas por esto, ¿verdad? Aquí están las tablas también que nos permiten eso y de esa manera se pueden tomar algunas decisiones. Estas son algunas que nosotros planteamos como recomendaciones enfáticas, diría yo.
intensificar siempre los controles, pero sobre todo las vacunas. Es realmente muy preocupante ver el uso cada vez menor de los tapabocas. Queremos también enfatizar el hecho de la limitación de los contactos fuera del hogar, plantearse restricciones de horario de circulación, de regulación de negocios no esenciales. Y en todos los lugares, ciertamente nuestra recomendación va para el sector público, pero vamos a ir ajustando esas recomendaciones y anunciándolas pronto. Tienen que ver con el uso de cuadrilla y siempre que se pueda con el teletrabajo. Estamos viendo realmente una propagación sumamente preocupante del virus y hago un llamado a todos para que podamos aportar lo nuestro, recomponer un poco nuestras conductas para que podamos contribuir todos unidos a enfrentar este virus. Así que, como les decía, vamos a estar haciendo discusiones más amplias para poder plantear algunas medidas concretas a corto plazo. Pero en el interín es siempre válido recordar que este cuidado lo tenemos que hacer entre todos y en la medida que las personas se descuiden en un área o en otra, van a estar exponiendo siempre a aquellas que se comportan de manera correcta y considerada con los ciudadanos, ¿verdad? Muchas gracias y vamos a hacer lugar a las preguntas. Muchas gracias, ministro. La primera consulta es de Radio 1000 AM. ¿Qué medidas se tomaron para que no vuelvan a faltar medicamentos? Sí, bueno, entre esas la que he mencionado, esos ajustes y acuerdos que hemos llevado adelante con el Ministerio de Hacienda nos han permitido acceder a la compra de todas aquellos lotes pequeños que teníamos a disposición. Hemos acordado otras compras y también enlazado con otros procesos que ya estaban planificados, ¿verdad? Como he dicho antes, los procesos se elaboran de manera constante, no obstante el suministro puede ser discontinuo debido a muchas causas, entre ellas las dificultades que he mencionado para poder recibir los medicamentos, que tienen que ver, como dije, restricciones, la fuerza mayor para poder honrar esos contratos y la dificultad para el acceso a través de compras internacionales. Segunda consulta de Radio 1000. ¿Hay fondos suficientes para garantizar el suministro? Sí, por el momento sí, durante los próximos meses. No obstante, el impacto de la epidemia es realmente muy grande. He mostrado ahí varios ejes: recursos humanos, compras, adquisiciones, también reparaciones, que son sumamente importantes en el ámbito de nuestros hospitales. Y sobre todo el tema de recursos humanos realmente es el que vamos a tener que ir seguramente al Parlamento más adelante para poder alcanzar el fin de año con toda la fuerza disponible para el Ministerio. Preguntas de ABCTV. ¿Quién controla los inventarios de cada centro asistencial? Nombre y apellido sugieren. ¿Y dónde se pueden ver? Sí, bueno, aquí hay que hacer una cuestión muy importante. Uno de los ejes fundamentales que hemos avanzado muchísimo, y yo les invito a los que todavía no han visitado algunos de los 23 hospitales que hoy están informatizados, es precisamente lo que tiene que ver con el sistema de información digital en salud, la ficha, la receta electrónica que da trazabilidad, transparencia, pero además hemos implementado a través de una resolución el uso obligatorio y único del CISIAP, un software que permite el monitoreo en tiempo real de los medicamentos que están en stock, ¿verdad? Cada uno de los hospitales tiene un jefe o jefa de farmacia que es el encargado de hacer las altas y bajas permanentes, y es absolutamente esencial que lo haga de manera correcta para poder tener precisamente una idea siempre lo más ajustada a los números exactos en la mayor parte del tiempo. Eso es esencial para trabajar con la Dirección de Insumos Estratégicos y su Centro Nacional de Monitoreo. Esto hace 2 años y simplemente no existía. Entonces, hoy realmente tenemos una noción acabada de cuánto es lo que consumimos. La planificación siempre fue histórica en base a la distribución. Hoy tenemos una noción bastante cercana a la realidad de cuánto realmente consumimos,
Y para darle una idea gruesa, 100 millones de dólares es el presupuesto de medicamentos convencional y creemos nosotros que el consumo real está en el orden de 3 veces superior. Siguiente consulta de ABCTV. ¿Cómo se controla que los medicamentos que compran los familiares lleguen efectivamente a sus pacientes? Sí, bueno, cuando se da esas compras por fuera del sistema, lo que tendría que haber es cada hospital debe hacer algún sistema alternativo, ¿verdad? Porque esto como no es suministrado por la Dirección de Insumos Estratégicos, no está configurada dentro del CISIAP, ¿verdad? Entonces, instamos de hecho a todos los hospitales porque hemos apreciado también que la comunicación interna y los procesos internos tienen que mejorarse. Vimos algunas transiciones entre la llegada de los medicamentos y todavía la presencia de ciertas recetas. Entonces, ese es un proceso interno que tenemos que mejorar. Siguiente consulta, en este caso del diario Última Hora. No se pudo haber previsto el proceso de compra simplificada, ya que era posible, como se ve, mucho antes de que se desatara la crisis actual que pone en jaque su administración. Sí, la pregunta es muy válida, pero aquí quiero dejarles, hay que tener una línea de tiempo y tener simplemente un poco de sentido común. Uno tiene contratos abiertos, no se puede planificar o que no van a poder honrar esos contratos. Segundo, cuando uno utiliza la compra por vía de la excepción, tampoco puede anticipar que no se van a presentar oferentes, ¿verdad? Y bueno, cuando usamos este objeto de gasto y lo usamos de manera intermitente, el 834 o alguna otra herramienta, vamos a las comunidades y compramos. Las compras internacionales también uno las puede plantear con procesos abiertos, incluso con contratos abiertos. Frecuentemente somos requeridos por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas o la Contraloría o cualquier otro organismo contralor que nos plantea cómo es posible que uno tenga un contrato abierto y esté haciendo otros llamados. Bueno, la problemática de salud pública así lo requiere y estos escenarios, todas estas herramientas fueron agotadas antes de ir a estos ajustes que hemos hecho con el Ministerio de Hacienda. SNT, ¿es cierto que 2 laboratorios locales le reconocieron tener suficiente stock de Atracurio y Midazolam, además de tener suficiente materia prima para seguir produciendo? No, vuelvo a insistir con el concepto. El Ministerio tiene procesos de compra continuos. Lo que es discontinuo es a veces el suministro y la oferta que tenemos en el mercado. Además, recuerden que hay, yo creo que la proporción de salud pública versus el resto es más o menos de un 80-90% versus 10% del sector privado. Entonces, nosotros hacemos uso de todas las ofertas de cierta envergadura que hay en el mercado, pero hay momentos en que estas ofertas no existen. Y a veces puede ser una cuestión de días entre un proceso y otro. Por eso es que justamente agradecemos mucho estas 2 herramientas que ajustamos con Hacienda, que va a permitir abordar esas brechas que van a ser excepcionales entre los llamados y esperemos que no se den. Segunda consulta del SNT. ¿Es cierto que médicos terapistas no serán vacunados porque no están en terapias respiratorias? Sí, es cierto porque hay una planificación que va a seguir ejecutándose, donde se priorizó primero las terapias respiratorias de todo el país, de todos los sectores, es decir, público, privado, fuerzas públicas. Esto va a ir avanzando con el siguiente lote de vacunas y a partir de ahí vamos a alcanzar muy rápidamente al sector de terapia polivalente, que es como denominamos a las terapias no respiratorias. Unicanal, ¿existe una fecha concreta de la llegada de un lote importante de vacunas? Estamos aguardando la definición exacta por parte del mecanismo COVAX y también del Fondo Ruso de Inversión, pero no quiero aventurar nada hasta no tener la fecha exacta para no generar una falsa expectativa. Siguiente consulta. ¿Desde qué fecha el sector privado va a poder traer vacunas para inmunizar a un sector que puede pagar por la vacuna, ya que sería avanzar también a la par del Ministerio con la inmunización? Desde siempre.
el Ministerio de Salud Pública nunca ha puesto ningún tipo de objeción. Quiero reiterar, y una vez más, que quede muy franco, hoy de hecho tuve una reunión muy amena con varios representantes de compañías farmacéuticas que tienen el interés de traer vacunas. La decisión de no negociar con el sector privado es una cuestión de los fabricantes y que han priorizado los estados en línea general. Hoy, sin embargo, hemos dejado muy claro también que además de la autorización para uso de emergencia, que es para los estados o para el Estado paraguayo en general, también he firmado una resolución que habla de un registro sanitario de emergencia y requiere dos criterios fundamentales. Uno es una prueba documental de que el fabricante otorga la licencia para comercializar al sector privado. Y la otra es un plan de riesgo que es básicamente hacerse responsable de cualquier efecto que pudiera tener la vacuna no deseada. ¿Considera un error político no aceptar el pedido de renuncia efectuado por la Cámara de Senadores en una consulta de Mega TV? Absolutamente no. Yo creo que todos en este ambiente, todos los que estamos en el sector político, cada uno tiene que hacer sus análisis correspondientes. Yo hago los míos. Yo creo que nosotros somos sumamente autocríticos, muy exigentes con nosotros mismos. Creo que sería una práctica saludable para el resto también. Segunda consulta de última hora. Considerando las estimaciones de la llegada de los lotes de vacunas y la actual situación en cuanto a contagios, la tormenta del COVID seguirá golpeando con fuerza durante varias semanas más, incluso con una segunda ola en Asunción y Central. Sí, es lo más probable. Es lo más probable que eso ocurra aquí y en todo el resto de las Américas. Como les decía antes, el nivel de vacunación completada es realmente todavía muy bajo y va a permanecer bajo en la mayor parte del mundo, con la excepción de unos pocos países, ¿verdad? Entonces, vamos a tener todavía vaivenes de la epidemia y en Paraguay estamos en ascenso en este momento, así que realmente es sumamente preocupante, por eso hago un llamado a cuidarnos y a pelear esto en la comunidad. Diario ABC, ¿desde dónde se sacaron los fármacos que se entregó ayer y que se van a entregar en estos días si hablan de restricciones y escasez regional? Bueno, algunos de estas compañías locales reciben de manera intermitente y depende de distintas zonas, ¿verdad? Y como ven, son números relativamente bajos. A veces se requieren o se encuentran los mercados pertinentes, pero demoran muchísimo tiempo. Le hago la misma pregunta, ¿cómo es posible? Y voy a ver si puedo mostrarles de nuevo. ¿Qué pasa con esto, verdad? El tema de la... Fíjense este gráfico de nuevo, ¿verdad? 50.000 pendientes aquí en Atracurio, aquí son más de 350.000. Estos son, repito, contratos abiertos. Son compañías que tienen contrato con el ministerio y son de envergadura, ¿verdad? Entonces, hay dificultades reales y como mencioné, incluso a varias de estas compañías, y no por primera vez, hemos tenido que apoyar a nivel diplomático para poder tratar de que se permitan. El mercado es muy variable, es muy volátil, hay países que pueden autoabastecerse y que tienen restricciones para lograr ese efecto de exportación. Ocurre con materia prima. Vienen a cuentagotas, tienen una capacidad de producción limitada o de exportación limitada, tienen que honrar los pedidos de sus países. Es una problemática realmente muy compleja. El 13, ¿cuándo van a llegar las 36.000 dosis por COVAX? Bueno, como decía, no quiero anticipar porque no depende de mí, ¿verdad? Nosotros hemos tenido una estimación de que sería más o menos mediados de marzo, pero esto voy a tener que dejarlo a cargo del mecanismo COVAX o de sus representantes aquí en las Américas, ¿verdad? Que estamos hablando de la OPS, ¿verdad? Así que espero que recibir una notificación oficial lo más rápido posible. C9N. Alto Paraná pidió nuevas medidas. ¿Qué se recomienda para las ciudades espejos? Sí, yo creo que mi opinión particular, y he expresado eso y estamos
evaluando con todos los sectores, es que en el caso de las ciudades fronterizas deben practicarse medidas en espejo, ¿verdad? Entonces yo sería favorable a las restricciones de horario que se han planteado. En este caso, las medidas de Foz de Iguazú van a ir hasta el día 8 de marzo, pero creo que es una consideración importante, sobre todo teniendo en cuenta la segunda ola, y tenemos una suerte de consenso en ese sentido de las autoridades del departamento. Telefuturo, ¿de dónde salieron los fondos para la compra de lotes de Atracurio y Midasolán que se entregaron ayer? Sí, bueno, en el caso particular por una cuestión de agilidad, lo que se entregó de Atracurio fue con un aporte de la entidad binacional Yacyretá. En el caso del Midasolán, son entregas que estaban programadas, que son parte de contratos y que se entregan de manera gradual. Segunda consulta de Telefuturo, ¿habría reconsideración sobre las clases presenciales ante el nuevo pico de casos? Bueno, eso agradezco mucho la pregunta. Mi posición personal es la siguiente. Con el tiempo y conociendo más de este virus y lo que ha ocurrido, en primer lugar, resguardamos a todos nuestros niños, resguardamos a todos ellos. Pero con el tiempo hemos evaluado realmente, mundialmente estoy diciendo, y a través de la ciencia, que en primer lugar las escuelas no son un foco de contagio tan importante como parecían al principio, y ciertamente son mucho menos que en la comunidad. Además existe un daño enorme, casi difícil de dimensionar, no solo desde el punto de vista pedagógico, sino desde el punto de la maduración de los chicos, desde el punto de vista de la salud, del bienestar, la seguridad incluso de los chicos, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos ya fueron relegados mucho tiempo. Al principio hemos protegido a nuestras personas mayores que deben seguir haciéndolo, pero hoy tenemos que pensar en nuestros chicos, ellos tienen que estar en el centro de todo. Entonces claramente yo creo que las escuelas deben permanecer abiertas. Lo que tenemos que cerrar en todo caso son los bares o cerrar la noche, pero aquí esta sociedad tiene que definir cuáles son sus prioridades. América TV. Y la manifestación ciudadana convocada para mañana en su contra, y si se da un estallido social, ¿ahí se apartaría del cargo? Miren, mi cargo siempre está a disposición del señor presidente y naturalmente yo no soy una persona que voy a poner mis intereses o por una cuestión de orgullo. Yo creo que es importante valorar lo que uno hace. Yo estoy muy seguro de que hemos hecho muchísimo en el sistema de salud. Hemos tenido errores, pero la única forma de no errar es no trabajar y la única forma de no herir susceptibilidades es no hablar. Entonces, nosotros vamos a seguir haciéndolo. Si las circunstancias así lo determinan, mi cargo está a disposición del señor presidente y él va a determinar la mejor decisión. Unicanal. La gente cuestionó su ausencia en la conferencia de prensa de anoche. ¿Por qué no estuvo? Sí, es una cuestión que debatimos mucho. Me pareció a mí muy importante que el mensaje llegara. El mensaje de las herramientas que se habían ajustado con Hacienda, darle la tranquilidad a la gente de cómo se iba a dar afrontar estas brechas, como dije, que se producen entre los llamados de lo que sucedió, para que sepan que íbamos a precautelar eso. Y entendí yo que para hacerlo era importante que estuviera el viceministro, también con la viceministra, y para que no se enfocaran otras cosas que me parecían menos relevantes. Naturalmente, yo estoy siempre a disposición de toda la ciudadanía, la opinión pública. Vengo, creo que con casi un año con reuniones de prensa semanales donde estoy expuesto a todo tipo de preguntas, así que no tengo ningún inconveniente en abordar ninguna. Radio Cáritas. ¿Qué medidas van a tomar debido a la gran cantidad de medicamentos de uso oficial que están siendo vendidos en el mercado negro, así como lo demostraron hoy los familiares de pacientes?
Sí, bueno, y las mismas medidas que tomó el presidente del Instituto de Previsión Social, y no es que vamos a tomarlas ahora, ya han ocurrido en el pasado y cada vez que han ocurrido hemos presentado la denuncia pertinente, hemos ido adelante con las sanciones pertinentes, incluso han habido destituciones en ese sentido, ¿verdad? Así que esa es una falta gravísima y, bueno, de darse se va a hacer la denuncia correspondiente. El 13. ¿Preocupa el ingreso de un frente fresco propia del cambio de estación? Sí, ese es un elemento adicional. Hay que trasladarle un poco la pregunta a los epidemiólogos, ¿verdad? Muchas veces las enfermedades respiratorias tienden pueden sumarse, agregarse o pueden distribuirse también en porcentajes, digamos, de un tipo u otro, ¿verdad? En cualquier caso, es importante eso y tener el mayor cuidado de portar mascarillas más que nunca, porque uno de los problemas que se da con el clima frío no es el clima per se, sino el hecho de que la gente tiende a juntarse en espacios pequeños y entonces la posibilidad de los contagios a través de las gotitas o de los aerosoles se puede dar con mayor facilidad. Radio Cáritas, ¿considera un fracaso su gestión al frente del ministerio debido a que hasta el propio personal de blanco del hospital de referencia INERAM tuvo que salir a manifestarse? Es una parte de los compañeros. En primer lugar, hay que tener en cuenta que hay que respetar todas las posiciones, ¿verdad? Yo entiendo que hay siempre errores que se pueden tener o hay de repente necesidades que no logran ser satisfechas, que son intermitentes, que son estructurales, arrastradas de muchos años y que no se pueden resolver de la noche a la mañana. Yo al contrario siento muchísimo apoyo de mucha gente, recorro todos los departamentos del país y realmente estoy muy satisfecho de la labor y creo que la gran mayoría de mis compañeros del Ministerio de Salud Pública reconoce que hay una tarea muy importante y además se siente parte de ella y la aborda con mística, con fuerza. Entonces, yo no creo que eso sea representativo, aunque respeto todas las opiniones que se puedan dar y respeto también las críticas que pueda tener, porque algunas son muy válidas. Otras no tanto, ¿verdad? Hay que filtrar siempre, tener en cuenta de quién provienen. Como dije, es un ambiente un poquito enrarecido por una cuestión electoral. Entonces hay que reconocer aquellas fallas que tenemos, que hay. Hay que reconocer cuando hay medicamentos, hay cuestiones estructurales, errores. Lo hacemos y tratamos de rectificar eso. Pero también hay que reconocer otro tipo de críticas. Unicanale. Legisladores colorados habrían ofrecido al Ministerio de Salud al doctor Isaías Fretes. ¿Quién le genera esa acción? Bueno, el doctor Isaías Fretes es una persona que conozco con una enorme preparación. Además, tengo lazos de amistad con él, de darse el caso o su consideración. Es una persona que merece toda mi admiración y respeto. Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias.